Como todos sabemos, nosotros somos llamados a vivir por fe. No creo que exista un cristiano en el mundo que no sepa que sin fe es imposible agradar a Dios. La realidad es que la fe es lo único que nos separa a nosotros del resto del mundo. Pero el problema que existe es que con frecuencia nuestra fe flaquea. ¿Por qué sucede esto? La razón principal por la que sucede es porque nuestra fe con frecuencia es influenciada por las situaciones y eventos que suceden en nuestra vida cotidiana. Es por eso que hoy deseo que analicemos nuestra fe. Hoy vamos a explorar 3 pasos a seguir que nos conducirán a tener una fe genuina y no una fe influenciada por aquellos que nos rodean. Pasemos ahora a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13 dice: Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo: Yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado será sanado. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este ve, él va. Si digo al otro ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló, y dijo a los que lo seguían: De cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y le digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: Ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Lo primero que vemos aquí es que este centurión llega al Señor pidiéndole que hiciera un milagro. Él le pidió que sanara a su siervo de una enfermedad mortal. Pero para poder entender bien el significado de lo que está aconteciendo aquí, y para poder entender bien el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, tenemos que examinar quién era este hombre. Sin duda alguna, este hombre era un enemigo del pueblo judío. Este hombre formaba parte del ejército que ocupaba la nación de Israel, y no era un simple soldado. El título de centurión en el ejército romano significaba que él era un soldado profesional. Los centuriones eran la fortaleza del Imperio Romano, y su responsabilidad era mantener el orden e imponer la ley. Los centuriones tenían a su cargo 100 soldados, y cuando él daba una orden, él lo hacía con la autoridad suprema de ese entonces. El centurión lo hacía con la autoridad del emperador. En otras palabras, las órdenes de un centurión eran cumplidas sin cuestionar, ya que desafiar una orden significaba que se estaba desafiando al emperador, algo que era castigado con la pena de muerte. Así que sin duda alguna podemos decir que este era un hombre que ejercía gran autoridad y conocía muy bien el significado de ella. Aunque no existen detalles acerca de este hombre, lo más seguro es que él no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, él carecía del conocimiento de las revelaciones acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero aunque este hombre carecía de este conocimiento, él usó su conocimiento militar y usó su conocimiento acerca de la autoridad para fortalecer su fe en un momento de gran dificultad. Así que manteniendo estos breves detalles en mente, continuemos ahora con nuestro estudio de hoy. Como les dije, nuestra fe puede ser influenciada por las situaciones y circunstancias que enfrentamos a diario. Una gran realidad es que cuando las cosas nos van bien, o mejor dicho, cuando las cosas proceden de la manera que nosotros pensamos que deben de proceder, es más fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llegan las dificultades, cuando llega el sufrimiento, en numerosas ocasiones, nuestra fe nos falla y el pensamiento de que Dios se ha olvidado de nosotros comienza a invadir nuestra mente. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar que esto suceda? Para evitar que esto suceda tenemos que desarrollar una fe genuina. Desarrollar una fe que no puede ser influenciada por las circunstancias. ¿Cómo podemos lograr esto?
logramos siguiendo el ejemplo del centurión. Examinemos ahora 3 pasos a seguir para desarrollar este tipo de fe. Número 1. Una fe genuina es desarrollada cuando confiamos completamente en la bondad del Señor. En estos versículos que estamos estudiando encontramos que se nos dice: cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y él le dijo: yo iré y lo sanaré. Recordemos que el centurión no formaba parte del pueblo de Dios, era un gentil. Pero peor que eso, él era un oficial en el ejército romano que ocupaba esa tierra. Pero a pesar de todo esto, el centurión confiaba completamente en que Jesús era la única persona que lo podría ayudar. El centurión tenía fe. La fe en que el Señor era el único que le podía ayudar fue la que permitió que este hombre pudiera atravesar la división cultural que existía. La fe en que el Señor era el único que le podía ayudar fue la que permitió a este hombre pudiera deshacerse de la división espiritual que había. La fe en que el Señor era el único que le podía ayudar fue la que le permitió que este hombre pudiera deshacerse de su orgullo y se acercara a Jesús. El centurión se acercó al único que le podía ayudar, completamente confiado en su grandeza y en su bondad, debido a su posición en el ejército. Este hombre seguramente había recibido reportes acerca de Jesús, y podemos asumir con confianza que estos reportes fueron los que influenciaron su fe. Así que el primer paso para desarrollar una fe genuina es deshacernos de nuestro orgullo, deshacernos de las divisiones que existen en este mundo creadas por el hombre, y al igual que el centurión, confiar en la palabra y bondad de Dios. Confiemos en el testimonio de Jesús. Número 2. Una fe genuina es desarrollada cuando nos acercamos a Dios humildemente y no demandando. Fíjense bien en lo que dijo el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sanado. Aquí no encontramos que el centurión estaba demandando que Jesús sanara a su siervo. Aquí no estamos viendo que el centurión trató de usar su autoridad para intimidar a Jesús. Aquí estamos viendo que el centurión se humilló ante la presencia de Jesús. Amigo, esto es algo que con frecuencia no hacemos, sino que llegamos ante la presencia de Dios demandando. Cuando le oramos a Dios tenemos que tener mucho cuidado de no postrarnos ante su presencia pidiendo cosas que no necesitamos, pero que pensamos que las merecemos. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la realidad del ser humano es que somos inconformes. Si tenemos dinero, queremos tener más. Si tenemos una casa, la queremos más grande. Si tenemos un automóvil, queremos uno del último modelo. En otras palabras, con frecuencias nos parece que lo que tenemos no es lo suficiente y que somos merecedores de mucho más. ¿Es verdad o no? Pero cuando nos acercamos a Dios con ese tipo de actitud, cuando nos acercamos a Dios demandando, entonces caemos en el pecado. Caemos en el pecado de codiciar. ¿Por qué? Porque no nos acercamos a Dios humillados, sino que nos acercamos a Dios pidiéndole satisfacer nuestros apetitos por las cosas de este mundo y no buscando su voluntad en nuestra vida. Es por eso que digo que tenemos que tener mucho cuidado de no postrarnos ante su presencia pidiendo cosas que no necesitamos, pero que pensamos que la merecemos. Recordemos que Dios sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesita y merece. El centurión reconoció y confesó que él no era un merecedor de la bondad de Dios y se acercó a Jesús humildemente. Reconozcamos hoy que ninguno de nosotros somos merecedores de su bondad. Así que el segundo paso para desarrollar una fe genuina es reconocer que no somos merecedores de su bondad y acercarnos a Dios humillados. Número 3. Una fe genuina es desarrollada cuando entendemos el fluir de la autoridad. Desde el inicio vengo hablando acerca de la autoridad. Les dije que este hombre ejercía una gran autoridad. El centurión estaba a cargo de 100 soldados y sus órdenes eran cumplidas sin cuestionar. Fíjense bien en lo que dijo el centurión, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va,
Y si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mis siervos, haz esto, él lo hace. Esto de la autoridad es algo que muchos creyentes no logran entender. Y es por eso que vemos como muchos caen nuevamente en la esclavitud a las cosas de este mundo. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque muchos no han absolutamente confiado en que Jesús es la autoridad suprema. No existe y nunca existirá nadie superior a nuestro Señor. Ahora, deseo detenerme por un breve momento y hacer una aclaración acerca de la autoridad. Existen dos tipos de autoridad. Existe la autoridad suprema, quien es Cristo Jesús, y existe la autoridad delegada, que es la autoridad que fue entregada a toda persona que confía en Dios. Esto es algo que queda bien ilustrado en Juan capítulo 14, versículo 12, donde leemos: de cierto os les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y también en Lucas capítulo 10, versículo 19, donde el Señor nos dice: he aquí les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. El problema que existe es que con frecuencia nosotros no usamos la autoridad que Dios nos ha delegado. Con frecuencia dejamos de ejercer el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque llegamos a pensar que no podemos derrotar las obras del enemigo en nuestras vidas. Pero este tipo de pensamiento es completamente falso y con frecuencia conduce a muchos a endiosar a los hombres. Digo esto porque no es fuera de lo común ver cómo personas ponen su fe en las oraciones de ciertas personas y no en su propia oración. Ahora bien, no quiero que vayan a malinterpretar lo que les estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que no oremos los unos por los otros. No estoy diciendo que dejemos de pasar al frente durante el llamado. Lo que estoy diciendo es que nuestra fe no puede estar basada en el hombre, porque el hombre no puede hacer nada. Lo que le estoy diciendo es que cuando entendemos el fluir de la autoridad, entonces entenderemos que nuestra oración es escuchada por Dios, al igual que las de otros. Fíjense bien en lo que encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 16, para que entiendan bien lo que les digo. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es. Cuando entendemos el fluir de la autoridad que Jesús nos ha delegado, entonces sabemos que podemos derribar la obra del enemigo en nuestras vidas. Así que el tercer paso para desarrollar una fe genuina es que tenemos que entender el fluir de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Pero para poder entender el fluir de la autoridad en nuestras vidas, primero tenemos que estar bajo su autoridad. En otras palabras, tenemos que someternos a Él. En estos versículos que estamos estudiando en el día de hoy encontramos que se nos dice: cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y le digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Imaginémonos esto: Jesús se maravilló. ¿Por qué se maravilló Jesús? Él se maravilló porque la fe de este hombre derrumba las divisiones culturales que existían. Jesús se maravilló porque la fe de este hombre derrumba las divisiones espirituales que existían. Jesús se maravilló porque este hombre demostró una fe genuina. Este hombre confió en la bondad de Dios. Este hombre se acercó a Dios humildemente, reconociendo y confesando que no era merecedor. Este hombre reconoció la autoridad de Jesucristo en este mundo. Este hombre, siendo enemigo del pueblo judío, hizo lo que este pueblo no pudo. Él desarrolló una fe genuina. Como les dije al inicio, todos sabemos que estamos llamados a vivir por fe. Todos sabemos que sin fe no podemos agradar a Dios. Así que no permitamos que las circunstancias de este mundo influencien nuestra fe. Recordemos que Dios desea que tengamos una fe absoluta en Él. Dios desea que tengamos una fe que conquiste toda situación y oposición. Aprendamos del centurión. Acerquémonos a Dios confiados en su bondad, de humilde corazón, ejerciendo la autoridad que Él nos ha dado. Recordemos que la fe genuina será grandemente recompensada por Dios.
Esto es algo que queda bien reflejado aquí cuando leemos: y su criado fue sanado en aquella hora. Pero tú, ¿tienes un problema o situación que deseas vencer en tu vida? Desarrolla y ejercita tu fe, porque más el justo por su fe vivirá. Cuando el Espíritu de Dios repite una frase muchas veces, es que merece nuestra especial atención. Una doctrina tantas veces declarada debe ser de vital importancia. Una doctrina con tanta frecuencia expresada debe ser predicada constantemente. Una doctrina tan reiteradamente repetida debe ser recibida sin ninguna duda para cada uno de sus oidores. La enseñanza es clara: el justo por su fe vivirá. La vida que se recibe por la fe hace al hombre justo, que una persona empieza a vivir cuando reconoce plenamente su condenación y muerte eterna y cree en Jesucristo. Una persona empieza a vivir y es levantada de su tumba espiritual tan pronto como pone su fe en el Señor Jesucristo. La vida es sostenida por la fe que mantiene al hombre justo. Aquel que ha sido perdonado y resucitado vive después del mismo modo que empieza a vivir, o sea, por su fe. Vive por fe en cualquier condición, en gozo y en tristeza, en abundancia y en pobreza, en fortaleza y en debilidad, en trabajo y en angustias, en la vida y en la muerte. Vive mejor cuando su fe es mejor, aun cuando en otros aspectos pueda ser muy probado. Vive la vida de Cristo con más bendición cuando más intensamente cree en Cristo. Si leemos con cuidado, veremos que la Escritura no se repite el contexto de nuevo significado de cada aparente repetición. En Habacuc capítulo 2 versículo 4 nos presenta la fe como capacitando al hombre para vivir en paz y humildad, mientras la promesa no ha llegado a su madurez. Mientras esperamos, vivimos por fe, no por vista. De este modo podemos soportar los triunfos temporales de los impíos. Así somos preservados de orgullosa impaciencia durante la espera. En Romanos capítulo 1 versículo 17 nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Presenta la fe como obrando la salvación del pecado que está en el mundo por concupiscencia. El capítulo en que aparece nos presenta una terrible visión de la naturaleza humana y implica que tan solo la fe en el Evangelio puede traernos vida en forma de iluminación mental en cuanto al verdadero Dios y pureza moral. En Gálatas capítulo 3 versículo 11 podemos leer: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nos presenta la fe como trayéndonos aquella justificación que nos salva de la sentencia de muerte. Nada puede ser más sencillo, más positivo, más conclusivo que esta declaración de que el hombre es justificado ante Dios tan solo por la fe. Tanto la parte negativa como la positiva son bastante evidentes. Es necesario la fe. Hebreos capítulo 10 versículo 38 nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera no agradará a mi alma. Nos presenta la fe como la vida cristiana de perseverancia final. Es necesario la fe para esperar el cielo. La ausencia de semejante fe nos causaría la apostasía. La apostasía no puede ocurrir, pues la fe salva el alma de todas las casualidades, manteniéndola de cara al cielo hasta el fin. ¿Qué puedes hacer tú si no tienes fe? ¿De qué otra manera podrías ser acepto a Dios? ¿De qué otra manera podrías excusar tu incredulidad hacia tu Dios? ¿Preferirás perecer antes que crecer? El intelectual puritano inglés, que fue vicerrector de la Universidad de Cambridge, John Lightfoot, decía: los judíos tienen este dicho en su Talmud: toda la ley fue dada a Moisés en el Sinaí, en 613 preceptos. David en el Salmo 15 los reduce a 11, Isaías los reduce a 6, Miqueas a 3, Isaías a 2 y Habacuc a 1. El justo por su fe vivirá. También podemos mencionar al ministro puritano inglés John Flavel. Decía: el alma es la vida del cuerpo, la fe es la vida del alma, Cristo es la vida de la fe. Creer a Dios no es poca cosa. Es el índice de un corazón reconciliado con Dios y la prueba de la verdadera
y firme espiritualidad. La fe es la esencia de la verdadera adoración y la raíz de la sincera obediencia. El que cree a su Dios a pesar de sus pecados le honra más que el querubín y el serafín en su eterna adoración. Qué poca cosa es la fe. ¿Cómo es? Pues que la incredulidad es un crimen tan grande que está señalado con la condenación y que cierra a los hombres la puerta del cielo. Sea lo que sea que pongas en el segundo lugar, pon la fe en el primero, ya que ella es tu vida. Porque cuando te acercas a Dios, debes creer que ese Dios invisible es, que Él verdaderamente existe. Debes creer que este Dios invisible es prendador de aquellos que diligentemente le buscan. Los que creemos en Dios debemos creer que lo invisible es. Lo primero de los principios básicos para obtener cualquier cosa del mundo invisible es creer que es, que existe, que verdaderamente existe para ti y para mí. Dios se encuentra allá y también toda bendición que podamos necesitar. Pero la base de todo para alcanzar cualquier cosa es creer que es. ¿Está la sanidad allí? ¿Murió Jesús para que tú fueras sanado? Sí. ¿Murió Jesús para que fueras prosperado? Sí. ¿Hay salvación? Sí. ¿Hay bendiciones? Sí. ¿Podemos vencer al diablo? Sí. Cuando te acercas a Dios, debes creer que ese Dios invisible es, que Él verdaderamente existe. Debes creer que este Dios invisible es prendador de aquellos que diligentemente le buscan. Dios es un galardonador, un premiador. Dios, quien es invisible, es recompensador de aquellos que diligentemente le buscan. Sí, Él mismo, el Dios invisible, es un premiador de aquellos que le buscan diligentemente. ¿No es la sanidad una recompensa si con diligencia la busco? ¿No es la prosperidad para mí si diligentemente busco esa bendición invisible? ¿No seré victorioso sobre todos estos asuntos si con diligencia lo busco? Muchas veces buscamos diligentemente a Dios, pero no buscamos las bendiciones con diligencia. Tú puedes decir, han orado por mí, he leído la escritura que me dijeron que confiese por 2 días. Las he confesado por 2 días, pero todo el tiempo yo pensaba, esto no va a servir, esto no va a funcionar, porque no me siento mejor. ¿Ves? Esto no es buscar diligentemente a Dios. La Biblia dice que debemos leer la palabra de Dios y buscarle a Él como un tesoro escondido, como el oro y la plata. Si buscas diligentemente cualquier bendición que se encuentra en la palabra de Dios, Él te recompensará con su manifestación. Cuando esta bendición se manifiesta a los hombres y mujeres de fe, ellos no se emocionan diciendo, hoy me bendijo Dios, sino que dicen, ¿sabes qué sucedió? Se manifestó aquello que todo el tiempo supe que era mío. Cuando tu sanidad se manifiesta y ese nódulo desaparece de tu cuerpo, dirás, me alegro que esto se haya ido físicamente, pero le doy gracias a Dios porque con los ojos de la fe lo he visto irse desde que leí en la Biblia que por su herida he sido sanado. La sanidad ha sido mía desde que leí acerca de ella. En realidad, ha sido mía desde que Jesús murió y resucitó. Gloria a Dios. Cuando llegue ese día en que termines de pagar tu casa, dirás, he estado alabando a Dios continuamente porque vi que estaba pagada en ese mundo invisible y ahora es visible. Está pagada desde que supe que Dios suplió todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. El que viene a Dios debe creer que les hay, que Él es. Debemos creer que el Dios invisible existe. ¿Quiere Dios que yo crea en algo que no pueda ver? Tú no puedes ver la sanidad o las bendiciones financieras con tus 5 sentidos naturales. Debes ver, al meditar en la palabra de Dios, que Él te ha dado estas cosas. Tienes derecho a ellas. Primero debes creer que están en esa forma invisible y a su tiempo será manifestada en el mundo material. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, movido por fe Noé, advertido por Dios acerca de eventos de los cuales todavía no había señal visible, atendió y diligente y reverentemente construyó y preparó un arca. Noé fue informado por Dios sobre hechos de los cuales aún no había señales visibles. Dios le informó a Noé acerca de eventos de los cuales todavía no había señal visible. ¿Sabes? Esto es lo que nos sucede a nosotros actualmente. Yo entro en el bosque de las verdades eternas de Dios y Él me dice,
José Antonio Silva, ¿sabías que eres salvo? ¿Sabías que estás sano? ¿Sabías que estás bendecido financieramente? ¿Sabías que puedes imponer tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán? ¿Sabías que en el nombre de Jesús puede echar fuera todo demonio? ¡Gloria a Dios! Dios me informa de cosas y hechos de los cuales aún no hay señales visibles. Solamente porque aún no lo hayas, no quiere decir que no te puedas sentir alegre. Después de que Dios te muestre estas verdades, debes decir, he estado en el centro de información de Dios. ¡Aleluya! Tengo información de la cual no hay señal visible. Dios me hizo saber que soy salvo y miré al cielo, que soy limpio de todos mis pecados, que por su herida fui sanado, que soy próspero, que soy más que vencedor, que tengo información interna. La encontré en la Biblia. No importa que no haya señales visibles, lo veré. Está en camino. Hebreos capítulo 11 versículo 27 nos dice: motivado por fe, él, Moisés, dejó Egipto tras sí, estando sin temor y sin desánimo por la ira del rey, porque nunca se acobardó, sino que se aferró firmemente a su propósito y soportó resueltamente, como uno que puso sus ojos fijamente en él, quien es invisible. Moisés mantuvo su vista fija en el Dios invisible. Sigue poniendo tu vista sobre lo que es tuyo, sea lo que sea. Si es prosperidad, lo que quieres. Continúa con tus ojos puestos sobre ella en el mundo invisible, como una bendición que proviene de Dios. Continúa poniendo tu vista sobre la sanidad, si es así donde tienes necesidad ahora. Continúa con tus ojos puestos con determinación sobre la victoria, si eso es lo que quieres. Continúa con tus ojos puestos con determinación sobre ti mismo, estando bien y sano, y toda tu familia viviendo para Dios. Mantente viendo firmemente a la bendición invisible y soportarás toda oposición, y esta bendición será tuya. Hebreos capítulo 11 versículo 32 dice: ¿y qué más dijo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Veamos la vida de Gedeón. Él estaba sentado detrás del lagar, sacudiendo trigo por miedo a los enemigos de Israel. Estaba frustrado, temeroso, desalentado y sintiéndose fracasado. Dios le envió un ángel. Este ángel no dijo: saluda a ti, gallina, saluda a ti, miedoso. No, él vino con noticias del otro mundo y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón dijo: ¿a quién te refieres? ¿Quiere decirme que yo soy un varón esforzado y valiente? Ahora el ángel pudo haberle dicho, y quizás lo hizo: sí, así es, exactamente como Dios te ve. Es todo tuyo, lo tomes o no. Tú eres un hombre fuerte y valiente. Te traigo noticias del mundo espiritual. Gedeón se levantó y comenzó a actuar como si fuera un hombre poderoso, valiente, y se encontró que lo era. Bien, Dios vino a mí y dijo: salud, José Antonio Silva, hombre poderoso sanado por la llaga de Jesús. Pude haberle respondido: ¿estás seguro que me hablas a mí? Ciertamente no me siento así. Sí, en el mundo espiritual Dios Todopoderoso te ve sano, te ve próspero, te ve fuerte, te ve victorioso. Levántate y comienza a actuar como si esto fuera tuyo, y pronto lo será. Es el principio exacto que Jesucristo estaba enseñando en Marcos capítulo 11 versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, cuando oras, esto es cuando estás enfermo, cuando estás derrotado, cuando sientes que las tinieblas están sobre ti, creed que lo recibiréis en la forma invisible, y os vendrá, dice, en forma visible. Jesús no te pide que vayas por ahí mintiendo y diciendo: yo creo que este tumor se ha ido físicamente de mi cuerpo. No. Él no te pide que digas una mentira. Cualquiera que tiene ojos puede ver que el tumor todavía está allí. Él no te pide que creas que la sanidad ya se ha manifestado en el reino físico. Él te pide que creas que es tuya en el reino invisible, basado en la palabra de Dios. Entonces, Él dice que verá que la tengas en la forma física visible. Entonces, Él dice que verá que la tengas en la forma física visible. Ahora, tú tienes que creer que lo has recibido en el reino de la fe
y lo tendrás en el reino natural. Muchas veces cuando dices que crees que has recibido tu sanidad, no quiere decir que esté diciendo que crees que ya no te duele o que crees que ya no hay ningún síntoma en tu cuerpo. Pero tu fe, el sentido del olfato, por el cual percibes el perfume, se extiende hasta el mundo invisible y simplemente dices: creo, después de caminar en el bosque de las eternas verdades de Dios, y estoy convencido de que la voluntad de Dios es que obtenga mi sanidad. He sido curado por la llaga de Jesucristo. La sanidad es mía en el mundo invisible, es mía ahora. Lo que me corresponde hacer es creer que es mío y confesarlo, regocijarme en ello y actuar como si fuera un hecho consumado. Lo que le corresponde a Jesús es ver que se manifieste. Estos son los ladrillos de la fe. Efesios capítulo 1 versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuántas? Todas. Por muchos años yo no disfruté todas las bendiciones de Dios. Voy a decir: Señor, ¿por qué no me das algunas bendiciones económicas y físicas? No entiendo por qué las bendiciones tienen que ser tan espirituales. Ahora he descubierto y comprendo, al estar en los caminos de Dios, la sabiduría de Dios. Él me ha bendecido con todos los ladrillos creativos del universo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Son todas nuestras. Sencillamente, caminemos con Dios. Encontremos lo que es nuestro y lo tendremos. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 18, Pablo el apóstol está hablando de cómo él vivía. Este es un versículo maravilloso en el cual debemos meditar. Puesto que nosotros no consideramos y vemos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que son visibles son temporales, breves y efímeras, sujetas a cambio. Pero las cosas que son invisibles son inmortales y eternas. Tenemos que unir nuestras manos a las del Creador del universo. Todo lo que ves no fue hecho de cosas visibles, sino de cosas invisibles. Debes comenzar en el reino invisible de las verdades de Dios y dejar que éstas impresionen tu hombre espiritual. Esto traerá a la realidad aquello que deseas. Dios es creador. Él quiere que sus hijos e hijas unan sus manos a las suyas y vean su poder milagroso, crear cosas para suplir cada una de sus necesidades. Él quiere ayudarles a alcanzar al mundo con las buenas nuevas acerca de Jesús. Los ladrillos para el poder creativo de Dios no están en el reino natural, están en otra dimensión. Todo lo que necesitas de Dios lo puedes obtener usando tu sentido de la fe. Puedes traer las bendiciones de Dios de lo invisible, del mundo espiritual, al reino material donde tú vives hoy. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo, solo diga: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Entra a mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Ven, Espíritu Santo, toma el control total de mi vida desde hoy y escribe mi nombre y apellido en el libro de la vida eterna. Amén y amén. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde se enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él lo llevará a lugares que nunca has soñado. Esto fue Predicando en el Infierno, de José Antonio Silva. No te olvides darle like y compartir. Suscríbete a nuestro canal El Rincón de las Águilas.